Cuando tenía 16 años, yo creía que sabía leer y escribir y me fui a dar clases a comunidades rurales. Pero un día me di cuenta que no sabía leer. Les cuento. A destiempo. Yo estaba dando clases. Estábamos en un día normal, estaba con mis alumnos y les doy un poquito de contexto. Este saloncito se encuentra apartado de todas las casitas, que ni siquiera eran tantas, eran unas cuantas casitas, pero como ya les digo, está en medio del desierto, está apartado, entonces hay un silencio absoluto porque además no hay electricidad, entonces ni siquiera se escuchan ruidos de motor o radios, televisiones encendidas, nada. Entonces estábamos de verdad tan metidos, adentrados en sus actividades y de repente el silencio se rompió porque gritó una señora muy molesta, o sea, sin decir absolutamente nada más, simplemente dijo: Ana, Paco, vámonos. Yo me quedé que no sabía qué hacer. Los niños, Ana y Paco, agarraron sus cosas rápidas y salieron detrás de su mamá y los otros nos quedamos como, pues, ¿qué pasó? Digo, bueno, vamos a recoger todo y vámonos también. Ay, estaba la señora gritando y se fue vociferando que no tenía mi tiempo, que a poco no me iba a dar cuenta ya la hora que era. Estaba muy molesta porque los niños también tenían otras actividades. Bueno, generalmente les ayudaban en sus labores en el campo. Entonces estaban esperando que llegaran. Yo la verdad me quedé asustada, sorprendida, con una sensación de: oh, qué pena, que hice mal. Ella alegaba eso, que no podía creer, que quién me creía yo, ¿no? Que a poco no iba a ver la hora que era. Y pues yo hasta en ese momento me di cuenta que el reloj que estaba en la pared, que ese reloj yo me había llevado de mi casa porque precisamente en medio de la nada no tenía forma de saber la hora. Entonces me llevé un día que regresé a mi casa, me llevé un reloj de pared, de esos de pila. En esa época ni siquiera había teléfonos celulares. Entonces no podíamos checar el teléfono y ver la hora. Y no me di cuenta que la pila se descompuso, que el reloj falló, no lo sé, y que el reloj estaba detenido. Entonces se nos pasó el tiempo y, y lo supe hasta que pues fueron y me gritonearon. Entonces sí estaba como con esa sensación de, pues, de ese malestar. Y me preocupaba porque decía yo: a lo mejor ya no los van a dejar ir, a lo mejor ya no van a querer ir a la escuela, a lo mejor van a poner una queja de mí. Yo creo que me lo notó la señora con la que yo vivía, bueno, la familia con la que yo vivía, porque pues no quería que volviera a pasar. O sea, solamente tenía dos, tres madres de familia y a una le caigo mal, o sea, ya tengo problema con una, pues no era algo que yo quería, ¿verdad? Y me vio que estaba yo ahí, media tristona esa tarde. Entonces en la mañana siguiente, ella muy inteligente como es ella, porque de verdad después les platicaré un poco más de ella, porque es una señorona, me dijo: maestra, mire, venga acá, le voy a enseñar. Vamos a ponernos de acuerdo. Cuando usted vea que el sol esté así en medio, arriba de usted, o sea, que el sol esté arriba de usted, quiere decir que ya son las 12. Agarró el palo así grandísimo de ese que se usa para subir el tendedero. Cuando cuelgas la ropa y subes el tendedero. Me dice: mire, aquí lo voy a amarrar yo, este trapo rojo. Usted nomás esté al pendiente de cuando tenga el sol a mero arriba, ya vayas asomando por la ventana. Voltee para acá, para la casa. Si usted ve que yo ya puse el trapo rojo en el palo, era fácil, les digo, era zona desértica, entonces era
la visibilidad estaba directa. Estaba retirado, pero podía verlo. Me dijo, cuando usted, después de que esté el sol ahí, usted ya se va asomando. Cuando usted vea que ya está el palo ahí, es que ya son las 12:30. Y entonces ya se viene, para que no haya problemas. Sonaba lógico, me daba un poco de pena que la señora estuviera ahí como el pendiente y que se diera esa tarea. Pero dije, ok, se lo agradezco. Y nos fuimos de nuevo a la clase. Ya en el salón, los niños preocupados por lo que había pasado, incluso Paco y Ana, que bueno, afortunadamente sí lo siguió mandando su mamá. Yo les digo que qué pasó, si los regañaron, les pregunto. Ellos tuvieron la confianza para preguntarme a mí. Y me dicen, maestra, ¿no sabía usted la hora? Y yo, pues no había reloj. Yo no me había dado cuenta que el reloj se había descompuesto. Y que no había avanzado. Entonces no sabía qué hora era. Y dice, es que nosotros sí sabíamos, pero no le quisimos decir. Y yo, ¿por qué? No, pues es que nos daba pena que le dijéramos porque pues usted es la maestra. Y yo, no, pero si ustedes ya sabían, o sea, pues me hubieran dicho, ¿no? Maestra, ya es hora de irnos. Digo, ¿por qué? ¿Cómo sabían? Mire, le vamos a enseñar. Y de verdad se encargaron de enseñarme, porque ellos sí se habían dado cuenta que la hora de salida ya había pasado, gracias a la sombra que va entrando por la ventana. Entonces, ellos se dedicaron ese día a enseñarme la sombra y me decían, mire, aquí es la hora, cuando la sombra viene aquí, es la hora del recreo. Cuando la sombra viene acá, es mediodía. Tiene que llegar, y me lo marca un niño en el piso así, la sombra aquí. Cuando la sombra llegue aquí, maestra, es porque ya son las 12:30. Con sus herramientas, como ellos lo hacen. Y eso fue un gran aprendizaje para mí. Son cosas que como citadina no me había dado el tiempo ni había tenido la necesidad. Y esto vino a que yo me diera cuenta de cómo cada espacio es diferente. Bueno, para mí era muy importante tener un reloj al grado que me llevé uno, ¿no? Y para ellos eso era irrelevante. Por eso la señora estaba tan molesta, porque ella no podía entender de cómo yo no me di cuenta de la hora que era, ¿no? O sea, si el sol me lo estaba diciendo, las sombras me lo estaban diciendo, entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo tampoco entendía por qué no podía tener la señora tantita empatía y pues entender que el reloj no funcionó y que yo no sabía. Entonces, es eso, que yo no sabía. Entonces, yo entendí, no solo se trata de llevar métodos, sino de aprender sus sistemas y tratar de incorporarlos a los míos, ¿no? Y hacer este intercambio de conocimiento muy interesante. Y esa forma de buscar soluciones, como la señora, ¿no? Que de verdad se dio a la tarea de, para que no hubiera problemas, pues lo solucionó con un trapo rojo. O sea, yo no sé si a mí se me hubiera ocurrido, ¿no? Haberlo hecho así. Y me di cuenta que no había una cuestión correcta o incorrecta. Que esa línea simplemente mostraba las diferentes formas de leer el tiempo y de habitar en el tiempo. Si te gusta esta historia, sígueme en las redes sociales. Yo soy Alice y en la vida he llegado tarde a muchas cosas, pero también he llegado temprano a otras.